Bueno, muy bien. Seguimos con el estudio de clases y objetos. Ahora vamos a agregarle una interfaz gráfica a la clase fecha. ¿Sí? Entonces tenemos una copia del proyecto anterior, ¿sí? Donde tenemos la clase fecha en el paquete lógica, y vamos a tener un paquete de nombre gráfica. ¿Sí? A ese paquete le vamos a agregar, ¿sí?, una nueva clase, pero no va a ser una Java Class como veníamos trabajando o una Java Main Class. Lo que le vamos a agregar es dentro de las categorías de clase que tenemos, una clase del tipo Swing, ¿sí? Una clase visual. Importante, tenemos que agregar la que se llama JFrameForm. Y a esa clase le podríamos llamar, por ejemplo, FRM principal, ¿no? Y ya sabe Java que es una ventana, entonces, bueno, me genera dos marcos de trabajo, por así decirlo. El marco de trabajo del diseño, que me muestra la ventana y los elementos, ¿sí?, para trabajar. Tengo un montón de elementos dentro de Java para trabajar con ventanas, ¿sí? Y por otro lado me permite ver el código que se va generando, que lo vamos a analizar en el próximo video, ¿sí? A medida que vayamos agregando atributos, vamos a ver que esto va a variar, ¿sí? Al finalizar el video vamos a ver cómo queda la declaración de variables. Entonces vamos al diseño, vamos a agregar un panel, ¿sí? Y bueno, dentro del panel vamos a agregar los datos de la fecha. Importante, si yo quiero ver el diseño de la clase, cómo va quedando, puedo colocar clic en este botón, que es como una ventana con un ojo, y me muestra la ventana. O también puedo ejecutar el programa, ¿sí? Puedo ejecutar esa clase y lo que hace es, bueno, cargar la ventana que por ahora no tiene nada, ¿sí? Entonces, este panel que colocamos aparece invisible. Tenemos que hacer que sea visible. Para eso nos vamos hacia las propiedades del panel al fondo, ¿sí? Y dentro de las propiedades vamos a elegir el border, ¿sí? Dentro de esos bordes vamos a elegir este que se llama title border, ¿sí? Y como title vamos a agregarle datos de fecha, ¿sí? Ok, close, ¿sí? Y como se puede ver, ahora el panel queda visible. Dentro del panel vamos a colocar tres etiquetas de label, ¿sí? A medida que voy agregando una nueva le va cambiando el nombre. Y vamos a agregar tres campos de texto. Estos me van a permitir agregar los datos dentro de la ventana. Por último, vamos a colocar otro campo de texto y vamos a colocar un botón, ¿sí? ¿Sí? Si pueden ver, no me permite editar nada de esto, pero los campos de texto sí los puedo borrar, por ejemplo. Y el botón lo voy a poder presionar. Por ahora no tengo nada agregado, ¿sí? Entonces, siguiendo con el diseño, lo que vamos a hacer es dos partes. Por un lado vamos a cambiar los nombres visuales de estos elementos, y por el otro lado vamos a cambiar el nombre del código, en el código. Es decir, vamos a ver la visual de estos elementos, por ejemplo, con edit text, ¿sí? Con edit text le podemos poner día, mes y año, ¿sí? Y también podemos quitarle valores a los campos de texto para que aparezcan vacíos, ¿sí? Ahora los acomodamos, ¿sí? Y al botón le podemos llamar aceptar, ¿sí? Ahora lo arreglamos un poquito esto.
Si vamos a source, vamos a ver ahora, bueno, se generó un montón de código, pero si observamos ya nos cambió las variables, aparecen nuevas variables. ¿Cuál es la idea? Bueno, la idea es cambiarle el nombre al botón y a los campos de texto para que representen lo que queremos, para qué los vamos a utilizar. Entonces, al campo de texto 1, con change variable name, le llamaremos txt día. Al campo de texto 2 le llamaremos txt mes. Al tercero le llamaremos txt año. ¿Sí? Y al botón llamaremos btn aceptar. ¿Sí? Entonces, si nos vamos a source, vamos a ver que ahora los nombres cambiaron. Y esto es muy importante. Bueno, me quedó el 4 para cambiar, ahora lo cambio. ¿Sí? Pero esto es muy importante para lo que sigue. ¿Sí? Es decir, vamos a necesitar reconocer esos elementos para poder trabajar con ellos. ¿Sí? Y en esto consiste el primer video acerca de interfaces gráficas.